Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Las luces del estudio eran cálidas, doradas, como el interior de un horno de lujo. El escenario reproducía un restaurante francés con manteles blancos y copas de cristal que brillaban bajo los focos como diamantes líquidos. Los 5 miembros de SMAP, los reyes indiscutibles de la televisión japonesa, se movían entre las mesas con esa mezcla de profesionalidad y caos controlado que los había hecho famosos. Evan estaba detrás de la barra, con un delantal blanco atado a la cintura y una expresión de concentración absoluta. Frente a él, una sartén humeante donde un filete de wagyu chisporroteaba como si estuviera pidiendo auxilio. Kazuki, dijo Kimura Takuya, el líder de SMAP, acercándose con una sonrisa de depredador televisivo. ¿Es verdad que en Ecuador se cocina con plátano? Se llama maduro, respondió Evan, sin levantar la vista del filete. Y sí. Conocíamos mucho con eso. ¿Y qué tal se le da la cocina japonesa? Evan levantó la sartén con un gesto teatral, hizo girar el filete en el aire, el filete dio una vuelta completa y aterrizó en la sartén con un chisporroteo satisfactorio, y lo depositó sobre un plato con la precisión de un cirujano. Pruébenlo y me dicen. Los 5 miembros de SMAP se apiñaron alrededor del plato como palomas en un parque. Naka y Masahiro fue el primero en clavar el tenedor. Masticó. Se quedó muy quieto. Hizo una pausa. Está buenísimo. ¿En serio? Preguntó Katori Shingo, arrebatándole el tenedor. En serio. A ver. Katori probó. Sus ojos se abrieron como platos. Está buenísimo. No puede ser. Inagaki Goro se sumó al festín, seguido de Kusanagi Tsuyoshi, que llegó tarde porque se había entretenido hablando con una de las camareras. El veredicto fue unánime. El filete de Evan Kazuki estaba espectacular. Bueno, dijo Evan, secándose las manos con un trapo, no es tan difícil. Solo hay que prestar atención. ¿A qué? Preguntó Kimura. Al fuego. Al tiempo. A la carne. Evan se encogió de hombros. Es como la música. Si te despistas un segundo, se te quema. Kimura lo miró con una chispa de respeto en los ojos. Kazuki, ¿usted siempre cocina así? Solo cuando estoy muy nervioso. ¿Y está nervioso ahora? Evan miró a la cámara. Miró a los 5 miembros de SMAP. Miró el plato vacío donde unos segundos antes había un filete de wagyu que había costado más que el sueldo mensual de un técnico de sonido. Bastante, admitió. Pero creo que se me está pasando. La audiencia estalló en aplausos. Kimura le dio una palmada en la espalda. Y Evan Kazuki, el hombre que había llenado estadios con su voz y su presencia, sonrió como un niño que acaba de aprobar un examen. Los Shishi Boys, el plató de Barate y Litomo. Era un circo de neón y caos controlado. Los Shishi Boys, 2 comediantes con trajes a juego y peinados que desafiaban las leyes de la gravedad, recibieron a Evan con una reverencia tan exagerada que casi se golpean la cabeza el uno con el otro. Kazuki-sama. Gritó el más alto. El revolucionario. Gritó el más bajo. El hombre del momento. Gritaron los dos a la vez. Evan levantó una mano en señal de rendición. Vale. Ya veo que mi fama me precede. Hemos visto el bistro SMAP. Dijo el alto. Ese filete. Queremos uno. Dijo el bajo. No he traído filetes. Evan señaló su chaqueta. Solo he traído esto. ¿Y qué es esto? Soy yo. Los Shishi Boys se miraron. Luego, como si hubieran ensayado el gesto durante semanas, se encogieron de hombros al unísono. Bueno, dijeron. Nos conformamos. La entrevista fue un desastre maravilloso. Le preguntaron por su color favorito, azul, pero también rojo, dependiendo del día. Le preguntaron por su tipo de chica, Ayosino, respondió sin pensar, y luego tuvo que pasar 3 minutos explicando que era una broma, que por favor no lo malinterpretaran. Le preguntaron si era verdad que había aprendido japonés viendo anime, sí, confesó, y los Shishi Boys se pasaron los siguientes 5 minutos imitando a Naruto. Kazuki-san, dijo el alto, cuando por fin recuperaron la compostura. ¿Usted es feliz? Evan se quedó callado. La pregunta era simple, pero la respuesta no lo era. Miró a los comediantes. Miró a la cámara.
Miró al público, que esperaba en silencio. Estoy aprendiendo, dijo. Creo que eso es lo importante. ¿Aprendiendo qué? A ser feliz. Evan sonrió. Es. Lo animó el bajo. Es estar aquí, concluyó Evan. Con ustedes. En este programa absurdo. El público aplaudió. Los Cheesy Boys hicieron otra reverencia exagerada. Y Evan sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la palabra felicidad no le sonaba tan extraña. La competencia de picante. El reto era simple. Comer el plato más picante del menú sin beber agua. El ganador se llevaba un trofeo con forma de chile y el respeto eterno de los amantes del dolor gastronómico. Evan llegó, vio el plato, un curry de un rojo tan intenso que parecía radiactivo, y sonrió. En México, esto sería calentamiento, dijo recordando la vez que fue a Chiapas. La competencia fue feroz. 3 participantes japoneses, todos con más experiencia y más aguante que Evan, fueron cayendo uno a uno. El primero abandonó a los 3 minutos, con la cara roja como un tomate y las lágrimas corriéndole por las mejillas. El segundo aguantó 5 minutos antes de rendirse. El tercero llegó a los 7. Evan llegó a los 15. ¿Cómo está haciendo eso?, preguntó el presentador, con los ojos abiertos como platos. Evan, con el plato vacío frente a él y una sola gota de sudor en la frente, se encogió de hombros. Ya les dije. Esto en América. Es un chute. Pero si es el curry más picante de todo Japón. Pues en Ecuador le ponemos más picante al picante. Evan sonrió a la cámara. Y en México ni te imaginas. El presentador parpadeó. Evan ganó el trofeo. Lo levantó sobre su cabeza como si fuera un Grammy, mientras el público coreaba su nombre y los otros participantes lo miraban con una mezcla de admiración y terror. Esto va para Ecuador, dijo. Y para mi estómago, que probablemente me odiará mañana. El flash de las cámaras lo cegó por un instante. Evan parpadeó, mantuvo la sonrisa en su sitio, y sostuvo el cheque gigante con ambas manos. A su lado, el director de la Agencia de Prevención de Desastres Naturales de Japón, un hombre menudo con gafas de montura fina y una expresión de gratitud que no parecía ensayada, estrechaba su mano con una firmeza que desmentía su tamaño. En nombre del pueblo japonés, dijo el director, gracias, Kazuki. No hay que agradecer, respondió Evan, y por una vez, no era una frase ensayada. Yo solo firmé el cheque. Los que hacen el trabajo son ustedes. El cheque tenía muchos ceros. Demasiados, quizás. Pero Evan no había dudado ni un segundo. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Sin trampas. Sin atajos. Sin escatimar. Esto ayudará a docenas de comunidades, continuó el director. La prevención de desastres es una de las áreas más olvidadas de la filantropía, y sin embargo, es la que más vidas salva. Evan asintió. Por eso estamos aquí. Las cámaras siguieron disparando. Los periodistas tomaban notas. Y Evan Kazuki, el hombre que había sido acusado de violento, de agitador, de irresponsable, sostuvo el cheque con ambas manos y pensó en su madre. En Sara. En cómo siempre le decía que el dinero no servía de nada si no se compartía. Mira, mamá, pensó. Estoy aprendiendo. El centro comunitario olía a té verde y a alcanfor. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas y de dibujos hechos por los nietos de las residentes, y el suelo de tatami crujía bajo los pies de Evan como un animal satisfecho. Las abuelitas lo adoraron. ¡Qué guapo!, exclamó una, pellizcándole la mejilla con una fuerza que no correspondía a una mujer de su edad. ¡Qué alto!, dijo otra, inclinando la cabeza hacia atrás para verle la cara. ¡Qué joven!, añadió una tercera. ¿Has comido? Estás muy delgado. Ven, que te doy un poco de mochi. Evan no pudo negarse. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y una taza de té en la mano, y dejó que las abuelitas lo rodearan como un enjambre de abejas cariñosas. Le contaron historias de sus maridos muertos, de sus hijos que nunca las visitaban, de sus nietos que vivían en ciudades lejanas y solo llamaban en Año Nuevo. Yo tampoco llamo mucho a mi madre, confesó Evan, con un deje de culpa en la voz. Debería llamarla más. Sí, dijo la abuelita del mochi, asintiendo con severidad. Deberías. Lo haré. Promételo. Lo prometo. La abuelita le dio otro mochi. Evan se lo comió. Estaba bueno. La foto que salió en los periódicos al día siguiente mostraba a Evan Kazuki, el líder de la revolución, con un mochi en la boca y 3 abuelitas colgadas de sus brazos como si fuera el nieto pródigo que por fin había vuelto a casa.
La red de apoyo vecinal para personas de la tercera edad recibió más donaciones en esa semana que en todo el año anterior. El hospital olía a antiséptico y a flores. Las paredes del ala pediátrica estaban pintadas de colores pastel, con dibujos de animales sonrientes y arcoíris que pretendían hacer el lugar menos aterrador y que solo lo conseguían a medias. Beko Machi entró como una explosión de brillo y risas. Ari fue la primera en lanzarse sobre los niños, con esa energía suya que no conocía límites. Mei Mei repartió peluches con una eficiencia que habría hecho honor a un general del ejército. Nino organizó un karaoke improvisado en la sala común, y Watanabe, con su seriedad de siempre, se sentó junto a una niña que no podía levantarse de la cama y se puso a dibujar con ella en silencio. Evan se quedó un momento en la puerta, observando. ¿No vas a entrar?, preguntó Ai, apareciendo a su lado sin hacer ruido. Sí. Evan carraspeó. Es solo que... ¿qué? No sé. Los hospitales me ponen nervioso. Ai lo miró. No dijo nada. Solo le tocó el brazo, un gesto breve, casi imperceptible, y luego entró en la sala. Evan la siguió. Un niño de unos 7 años, con la cabeza envuelta en un pañuelo y los ojos demasiado grandes para su cara, lo recibió con una sonrisa. ¿Eres Evan Kazuki?, preguntó. Sí. Evan se arrodilló junto a la cama. ¿Tú quién eres? Soy Kenji. El niño lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Mi hermana mayor dice que eres un revolucionario. Tu hermana mayor sabe mucho. Dice que quieres cambiar el mundo. Evan se quedó callado un momento. Miró al niño. Miró los dibujos en la pared. Miró a Ai, que estaba al otro lado de la sala enseñándole a una niña cómo hacer una figura de origami. Antes quería cambiar el mundo, dijo. Ahora solo quiero hacerlo un poco mejor. Es más fácil. ¿Y lo estás haciendo? Eso espero. Kenji asintió, satisfecho con la respuesta. Luego señaló la guitarra que Evan llevaba colgada a la espalda. ¿Puedes tocar algo? Claro. Evan se quitó la guitarra y la apoyó sobre la rodilla. ¿Qué quieres oír? No sé. Algo bonito. Evan tocó Imagine. Una canción sobre un mundo mejor, la única buena de un Beatles, y le preguntaban a él. Los niños escucharon en silencio. Las chicas de Beko Machi dejaron lo que estaban haciendo. Las enfermeras se asomaron por la puerta. Y Evan cantó, con los ojos cerrados y la voz suave, como si estuviera cantando para sí mismo. Cuando terminó, Kenji aplaudió. Eso ha sido bonito, dijo. Gracias. ¿Vas a volver? Evan sintió un nudo en la garganta. Lo tragó. Sí, dijo. Voy a volver. El auditorio del Centro Nacional de Neurología y Psiquiatría estaba lleno de periodistas, médicos y representantes de organizaciones benéficas. Las cámaras apuntaban al escenario, donde un hombre de mediana edad con bata blanca acababa de terminar su discurso. Evan subió al podio. No llevaba notas. No llevaba discurso preparado. Cuando tenía 8 años, empezó, con las manos apoyadas sobre el atril, estaba en Argentina, tierra de psicóloga. Mi padre me llevó por primera vez. Yo no entendía por qué. No entendía qué había hecho mal. Solo sabía que mi cabeza no paraba nunca. Que mis pies se movían solos. Que no podía leer un libro sin levantarme 3 veces. Que los profesores me llamaban problemático y los otros niños me llamaban raro. Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. Tardé 10 años en entender que no había hecho nada mal. Que mi cabeza no paraba porque tenía una condición. Una condición que no elegí. Una condición que no es mi culpa. Levantó la vista del atril. Hoy, aquí, quiero decir algo que me costó mucho aprender. Pedir ayuda no es de débiles. Pedir ayuda es de valientes. La sala estalló en aplausos. Evan esperó a que se calmaran. Luego, con una sonrisa torcida, añadió. Y también quiero decir que la terapia funciona. Mírenme a mí. Antes quemaba libros en una olla. Ahora solo quemo filetes. Las risas se mezclaron con los aplausos. El director del centro se secó una lágrima. Y la donación, la más grande que había hecho Evan hasta la fecha, la más personal, la que más le dolía y la que más le importaba, fue anunciada entre flashes y titulares que al día siguiente hablarían de la nueva cara de la filantropía. Eran las 2 de la mañana. La suite del piso 42 estaba iluminada solo por la pantalla de la laptop y una lámpara de escritorio que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. Evan estaba inclinado sobre la mesa, con los codos apoyados sobre un montón de papeles y la cabeza a punto de estallarle. No cuadra, murmuró. ¿Qué no cuadra, señor?
Preguntó Kageyama, que estaba de pie junto a la puerta con una taza de café en la mano. El presupuesto. Las donaciones. Todo. Evan se pasó las manos por el pelo. Si dono todo lo que quiero donar, no me queda para pagar las deudas. Si pago las deudas, no me queda para donar. Y si no hago ninguna de las dos cosas, soy un idiota. Kageyama depositó la taza de café sobre la mesa. Quizás, señor, debería considerar vender algunos activos. ¿Qué activos? El Nissan Skyline, por ejemplo. Evan levantó la vista. Miró a Kageyama. Kageyama le devolvió la mirada con su imperturbabilidad de siempre. ¿Mi carro? Dijo Evan. Sí, su carro. Evan se quedó callado. El Nissan Skyline azul marino. El coche que lo había llevado a todas partes durante el último año. El coche donde había llorado después de romper con Sakura. El coche donde había llevado a Ai a comprar su primer celular. Está bien, dijo. Lo venderé. Esa noche, Evan Kazuki puso un anuncio en el periódico. Se vende Nissan Skyline. Buen estado. Anterior propietario, Evan Kazuki. Precio negociable. Llamar a mi mayordomo. La sala de reuniones de KZ Network era mucho más elegante que la de Ichigo Productions. Las sillas eran de cuero. La mesa era de madera noble. Las ventanas daban a un jardín zen que costaba más de mantener que el sueldo anual de un empleado medio. Evan estaba sentado en una de esas sillas de cuero, rodeado de inversores, expertos y asesores que lo miraban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Así que quiere convertirse en productor, dijo uno de ellos, un hombre mayor con el cabello plateado y una corbata que costaba más que el Nissan que Evan acababa de vender. Sí. ¿Y qué experiencia tiene como productor? He producido todos mis discos. Eso es, admirable. Pero producir para otros artistas es diferente. Lo sé. Evan se inclinó hacia adelante. Pero he pasado el último mes estudiando el mercado japonés. Sé lo que funciona y lo que no. Sé quién escucha qué. Sé cómo llegar a cada audiencia. Y sobre todo, hizo una pausa. Sé lo que es ser un artista que necesita a alguien que crea en él. Los inversores se miraron entre sí. Es un buen discurso, dijo el del cabello plateado. No es un discurso. Es la verdad. Hubo un silencio. Luego, una mujer joven con gafas de montura roja levantó la mano. Yo voto por darle una oportunidad. Yo también, dijo otro. Y yo. Evan no sonrió. No quería parecer demasiado confiado. Pero por dentro, algo se estaba encendiendo. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Nunca había sido en metro. Hiroshi estaba apoyado contra la puerta del vagón, con su traje impecable de siempre y una expresión de incredulidad que no intentaba disimular. Evan, a su lado, miraba el paisaje subterráneo con los ojos muy abiertos, como un niño en su primer día de escuela. Claro que he ido en metro, respondió, sin apartar la vista de la ventanilla. En bus. En taxi. En todo. Pero aquí no. Aquí no. Evan se giró hacia él. Es que no estás entendiendo, Hiroshi. Están llegando a tiempo. Esto es increíble. ¿El metro? El metro. Evan señaló el tablero digital que anunciaba la llegada del próximo tren. En Latinoamérica preguntas, oye, ¿ya pasó el camión de las 6? Y te responden son las 11, no creo. A menos que se venga cagando el chofer. Es la única forma de que lleguen temprano. Si el chofer tiene diarrea. Eso es, Hiroshi buscó la palabra. Escatológico. Es la verdad. Evan volvió a mirar el tablero. Mira, ahí viene. El tren llegó exactamente a la hora anunciada. Evan se quedó mirándolo como si acabara de presenciar un milagro. Esto es increíble, repitió. Es el metro, Evan. Para ti. Para mí es la prueba de que la civilización existe. Perdieron 30 minutos porque Evan se quedó fascinado con el sistema de puntualidad, con los asientos calefactados, con la limpieza de los vagones, con la forma en que la gente hacía fila sin empujarse. Hiroshi tuvo que arrastrarlo literalmente fuera del andén cuando llegaron a su destino. Esto es increíble, dijo Evan por enésima vez. Vale, vale. Ya me ha quedado claro. No, no te ha quedado claro. En mi país, el bus de las 6 puede llegar a las 11. Eso sí llega. Aquí llega a las 6. A las 6. En punto. ¿Cómo no voy a estar fascinado? Hiroshi suspiró. A veces olvido que eres latino. Yo nunca olvido que soy latino. Evan sonrió. Es mi superpoder. La suite del piso 42 parecía una tienda de discos después de un terremoto. Había CDs por todas partes.
Sobre la mesa, sobre el sofá, sobre el piano, sobre la cama. Pilas y pilas de discos que Evan había ido acumulando durante semanas, comprados en tiendas de segunda mano, pedidos por internet, prestados por amigos y conocidos y desconocidos que habían oído que Evan Kazuki estaba buscando algo y querían ayudar. Luis Miguel. Ricky Martin. Queen. Michael Jackson. Bon Jovi. The Ventures. Aerosmith. ¿Y los Beatles? ¿Por qué los odias? Le había preguntado hay una noche por Messenger. No los odio. Solo, no me gustan. Eso es odiar. No. Es no gustar. Hay diferencia. ¿Cuál? Que no pierdo energía pensando en ellos. Simplemente no los escucho. Eres un fan. Ay. Evan. Había sido una conversación larga. Al final, Evan había admitido que quizás, solo quizás, los Beatles no eran tan malos. Pero no se lo dijera a nadie. Ahora, rodeado de discos, Evan repasaba sus notas. Había hecho una investigación exhaustiva del mercado japonés. Sabía qué artistas extranjeros eran más populares, qué canciones eran más queridas, qué géneros funcionaban mejor en cada franja de edad. No era solo una cuestión de gusto personal. Era una cuestión de estrategia. De todos ellos, tenía que elegir 4 canciones. 4 canciones que definieran quién era. 4 canciones que mostraran al nuevo Evan. 4 canciones que le dijeran al mundo, sigo aquí. No me he rendido. Y esto es lo que amo. Cogió el disco de Queen. Lo miró durante un momento. Luego lo dejó a un lado. Cogió el de Luis Miguel. Lo mismo. Cogió el de los Beatles. Se quedó mirándolo durante un minuto entero. Está bien, murmuró. Quizás una. Y siguió buscando. Pero estos días había algo más. Los mensajes no pararon. Eran 2 sociópatas, como Evan los llamaba en broma. 2 personas que preferían las palabras escritas a las habladas, que se sentían más cómodas detrás de una pantalla que frente a frente, que habían descubierto en el Messenger un refugio donde podían ser ellos mismos sin la presión de la mirada ajena. En persona, apenas se hablaban. Un hola al cruzarse en el pasillo. Un adiós al final del día. ¿Un has comido? Que hay respondía con un sí o un no y que nunca daba pie a una conversación más larga. Si alguien los hubiera observado desde fuera, habría pensado que eran poco más que conocidos. Compañeros de trabajo. 2 personas que compartían un espacio pero no una vida. Pero en el Messenger se lo contaban todo. Evan le escribía a las 3 de la mañana, cuando el insomnio le ganaba la batalla y la cabeza no le paraba de dar vueltas. Le hablaba de sus gustos, de recomendaciones, de las canciones que estaba componiendo y que no sabía si verían la luz. Le hablaba de la revolución, de Sakura, de aquella noche bajo la lluvia que todavía le dolía como una herida abierta. Ahí le escribía a las 4. A las 5. A veces al amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de rosa y ella todavía no había pegado ojo. Le hablaba de sus ensayos, de sus fans, de las cartas que estaba aprendiendo a leer sin miedo. Le hablaba de Kamiki, de sus silencios, de sus ausencias, de aquella sensación de estar enamorada sin saber muy bien lo que eso significaba. El Messenger es lo mejor para los sociópatas como nosotros, dijo Evan una noche, en uno de sus escasos encuentros en persona. Estaban en la sala de descanso. Ay estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá y el teléfono en la mano. Evan estaba tirado en el sofá, con la cabeza colgando sobre el apoyabrazos y el teléfono en el pecho. Se miraron. Sí, dijo Ai. Lo es. Y volvieron a sus teléfonos. Eran las 3 de la mañana cuando el teléfono vibró sobre la mesita de noche. Evan lo cogió sin mirar, con ese gesto automático de quien ya no se sorprende de estar despierto a esas horas. La pantalla iluminó su rostro en la penumbra de la suite. Osino oficial. ¿Sigues despierto? Kazuki, siempre. Osino oficial. Yo también. No puedo dormir. Kazuki, ¿pasa algo? Osino oficial. No. Solo pensaba. Kazuki, ¿en qué? Hubo una pausa. El icono de escribiendo apareció y desapareció 3 veces antes de que llegara el mensaje. Osino oficial. En ti. Evan se incorporó en la cama. Se frotó los ojos. Leyó el mensaje otra vez. Kazuki, en mí. ¿Qué hay que pensar sobre mí? Osino oficial. Muchas cosas. Pero ahora pensaba en que estás diferente. Kazuki, ¿diferente cómo? Osino oficial. No sé. Más tranquilo. Antes parecías un volcán. Kazuki, sigo siendo un volcán. Solo que ahora está dormido. Osino oficial. ¿Y cuando despierta?
Evan se quedó mirando la pantalla. Fuera, Tokio seguía brillando con esa luz anaranjada que nunca se apagaba del todo. El piano negro descansaba en su rincón, silencioso. Las notas que había estado tocando antes de acostarse todavía flotaban en el aire como un perfume tenue. Kazuki, a veces. Cuando estoy solo. Cuando no puedo dormir. Cuando recuerdo cosas. Osino oficial. ¿Qué cosas? Evan dudó. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Llevaba meses hablando con Ai a través de una pantalla, meses compartiendo pensamientos que nunca se habría atrevido a decir en voz alta. Pero esto era distinto. Esto era más profundo. Más antiguo. Kazuki, ¿te he contado cómo empecé? Osino oficial, no. Kazuki, fue en Estados Unidos. Acabábamos de llegar. Veníamos de la crisis en Argentina. Osino oficial, ¿crisis? Kazuki, sí. Hubo una crisis. Una completa mierda. El punto es que mi familia perdió casi todo lo que tenía. Tuvimos que irnos. Osino oficial, ¿a Estados Unidos? Kazuki, sí, Estados Unidos. A Miami. No era la primera vez que migraba. Justamente migré a Argentina. Osino oficial, ¿y allí empezaste a cantar? Kazuki, allí empecé a sobrevivir. Evan hizo una pausa. Se pasó una mano por el pelo. El recuerdo le llegaba en ráfagas, como siempre. Imágenes sueltas, olores, sonidos. El calor húmedo de Miami. El olor a salitre y a gasolina. La cara de Ricardo cuando volvía del trabajo con los hombros caídos y una sonrisa que no conseguía ocultar el cansancio. Kazuki, no teníamos nada. Vivíamos mes a mes. Mi padre trabajaba en lo que podía. Mi madre también. Y yo era un niño. Pero tenía esto. Hizo una pausa. La voz. Osino oficial, ¿cantabas? Kazuki, donde fuera. Osino oficial, ¿restaurantes? Kazuki, imagínate. Un chico de 15 años cantando boleros en un restaurante italiano mientras la gente come espagueti. No era glamuroso. Pero pagaban. Osino oficial, no me imagino. Kazuki, era horrible. Y también era lo mejor que me había pasado. Porque por primera vez en mi vida sentía que podía hacer algo. Que podía ayudar. Que no era solo una carga. Osino oficial, no eras una carga. Kazuki, eso me decía mi padre. Pero yo lo veía. Veía cómo se mataba trabajando. Veía las facturas sobre la mesa. Veía la cara de mi madre cuando creía que nadie la miraba. Y pensaba, tengo que hacer algo. Tengo que sacarlos de esto. Osino oficial, ¿y lo hiciste? Kazuki, tardé. Pero sí. Hubo una pausa larga. El icono de escribiendo apareció y desapareció varias veces. Osino oficial, ¿dónde más cantaste? Evan sonrió. Sabía que Ai no iba a dejar pasar esa pregunta. Nunca dejaba pasar nada. Kazuki, en todos lados. En clubes nocturnos. En fiestas privadas. En la calle, a veces. Una vez canté en un supermercado. Osino oficial, ¿en un supermercado? Kazuki, era el cumpleaños del gerente. Me pagaron con una tarjeta de descuento. Osino oficial, eso es triste. Kazuki, era práctica. Me ahorré un montón en el súper. También, un lugar raro fue los prostíbulos. Osino oficial, ¿en serio cantaste en prostíbulos? Kazuki, tenía 15 años. Era el único lugar donde no pedían identificación. Osino oficial, ¿y cómo era? Kazuki, triste. La gente no iba a escucharme. Iba a otras cosas. Yo era el ruido de fondo. Osino oficial, ¿te molestaba? Kazuki, al principio sí. Luego entendí que no importaba. Que yo no estaba allí para que me escucharan. Estaba allí para practicar. Para mejorar. Para ganar dinero. Cada noche que cantaba, por miserable que fuera el lugar, me acercaba un poco más al conservatorio. Osino oficial, ¿el conservatorio? Kazuki, Schaffer. En Los Ángeles. Era mi sueño. Entrar allí, estudiar música de verdad, convertirme en alguien. Pero costaba dinero. Mucho dinero. Así que cantaba. Donde fuera. Cuando fuera. Lo que fuera. Osino oficial, ¿y entraste? Kazuki, entré. Osino oficial, ¿y luego? Kazuki, luego conocí a Mónica. Luego firmé con Sony. Luego vino lo demás. Todo eso que tú ya sabes. Hubo otra pausa. Más corta esta vez. Osino oficial, ¿por qué me cuentas esto ahora? Evan se quedó mirando la pregunta.
La luz de la pantalla parpadeó ligeramente, como si el teléfono también estuviera esperando su respuesta. Kazuki, ¿por qué me siento como entonces? Osino oficial, ¿como cuando cantabas en prostíbulos? Kazuki, no exactamente. Me refiero a la sensación. Sé que no tenía sentido porque en ese momento vivía en un barrio latino en una casa destruida y no en una torre multimillonaria, pero, se siente igual, Osino oficial. Pero ahora eres famoso. Kazuki, ahora estoy en la mierda. Perdón. En un hoyo. Es diferente pero se siente igual. Tengo que reconstruirlo todo. Mi carrera. Mi imagen. Mi vida. Y no sé si voy a poder. Osino oficial, vas a poder. Kazuki, ¿cómo lo sabes? Osino oficial, porque ya lo hiciste una vez. Evan sintió que algo se aflojaba dentro de él. Algo que había estado apretado durante semanas, quizás meses, quizás años. Las palabras de Ai eran simples, casi obvias. Pero venían de ella. De la chica que no sabía mentir cuando le importaba a alguien. De la chica que había aprendido a decir te quiero ensayando frente a un espejo. De la chica que, a su manera extraña y torpe, se había convertido en una de las personas más importantes de su vida. Kazuki, antes cantaba para sobrevivir. Ahora canto para, no sé. ¿Para redimirme? ¿Para demostrar algo? Osino oficial, ¿y por qué cantabas antes? En los prostíbulos. En los restaurantes. ¿Solo por dinero? Kazuki, no. También porque me gustaba. Osino oficial, ¿y ahora? Evan se quedó callado. Miró el piano al fondo de la habitación. Las teclas blancas y negras esperando en silencio. Recordó la primera vez que se sentó frente a él, la noche de su cumpleaños, cuando tocó el saque de Binks y lloró sin saber por qué. Kazuki, ahora también. Osino oficial, entonces no es tan diferente. Kazuki, supongo que no. Osino oficial, no tienes que demostrar nada. Solo tienes que cantar. Kazuki, eso suena muy simple. Osino oficial, las cosas simples son las más difíciles. Pero también las más importantes. Eso me lo dijiste tú. Kazuki, ¿yo dije eso? Osino oficial, sí. En el Messenger. Hace 3 semanas. A las 4 de la mañana. Kazuki, no recuerdo haber dicho algo tan profundo. Osino oficial, estabas borracho. Kazuki, eso lo explica. Osino oficial, pero tenías razón. Evan sonrió. Se recostó contra el cabecero de la cama. El teléfono seguía iluminando su rostro, y al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento del barrio de Akasaka, Osino estaba haciendo exactamente lo mismo, sonreír frente a una pantalla. Kazuki, Osino oficial, ¿qué? Kazuki, gracias. Osino oficial, ¿por qué? Kazuki, por escuchar. Por estar. Por no dejarme solo. Hubo una pausa larga. Tan larga que Evan pensó que Ai se había quedado dormida. Osino oficial, tú tampoco me dejaste sola. Cuando te necesité. Kazuki, ¿cuándo? Osino oficial, en mi cumpleaños. En la fiesta. Cuando me dijiste que no iba a pasar nada. Kazuki, eso. Osino oficial, eso. Kazuki, era verdad. No iba a pasar nada. Osino oficial, lo sé. Por eso te lo agradezco. Kazuki, bueno. Entonces estamos en paz. Osino oficial, no. Tú me diste un celular. Yo todavía no te he dado nada. Kazuki, créeme, cuidarme borracho vale más que un celular. Osino oficial, estúpido. Kazuki, es un asco. Osino oficial, jajaja. Osino oficial, deberías dormir. Kazuki, tú también. Osino oficial, lo sé. Pero no tengo sueño. Kazuki, yo tampoco. Nunca tengo sueño. Kazuki, por eso somos amigos. Osino oficial, ¿somos amigos? Kazuki, ¿no lo somos? Hubo una pausa. El icono de escribiendo parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces. Osino oficial, sí. Lo somos. Kazuki, entonces buenas noches, amiga. Osino oficial, buenas noches, Evan. Evan dejó el teléfono sobre la mesita de noche. Se quedó mirando el techo durante un momento, con los brazos extendidos en cruz sobre el colchón, como un náufrago flotando en un océano de sábanas blancas. El ventilador de aspas giraba lentamente, haciendo sombras sobre la pintura. La suite del piso 42 estaba sumida en un silencio tan denso que Evan podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes.
El sol de la mañana se filtraba por los ventanales, dibujando rectángulos de luz dorada sobre el suelo de mármol, pero él no los veía. Estaba sentado en el borde de la cama, con el teléfono en la mano y la mirada fija en la pantalla, leyendo y releyendo las mismas líneas una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar de significado si las miraba el tiempo suficiente. No cambiaban. Seguían allí, impresas en la página web de Ichigo Productions, con el membrete oficial de la agencia y la firma inconfundible al pie. Como líder de Bekomachi, y como persona que ha tenido el privilegio de compartir tiempo con Evan Kazuki durante su estancia en Japón, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por las acciones que ha realizado en los últimos meses. Evan sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Un comunicado público. Ayoshino había escrito un comunicado público. Para defenderlo a él. Evan es un artista apasionado, entregado a su música y a sus fans. Su carácter fuerte, que a veces puede ser malinterpretado, es fruto de una honestidad que no siempre encontramos en esta industria. Sus dedos se tensaron alrededor del teléfono. Siguió leyendo. No justifico sus acciones. Pero pido que se le juzgue por quien es en su totalidad, no por un momento de vulnerabilidad. Y luego, la firma. Sola. Sin el respaldo del grupo. Sin el escudo de Bekomachi. Ayoshino. Bekomachi. Evan dejó el teléfono sobre la cama. Se pasó las manos por la cara. Se quedó así un momento, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza agacha, sintiendo como algo cálido y desconocido se le instalaba en el pecho. No era orgullo. No era alivio. Era gratitud. Una gratitud tan profunda y tan absoluta que no sabía qué hacer con ella. El comunicado ya estaba en todas partes. Foros, blogs, programas de variedades que necesitaban rellenar espacio. Las redes incipientes de internet ardían con el nombre de Ayoshino, la idol que había dado la cara por el polémico Evan Kazuki. Y el efecto secundario, porque siempre había un efecto secundario, en esta industria de tiburones, era que el concierto de esa noche estaba agotado. Hasta la última entrada. Hasta el último asiento en el último rincón del teatro. Pero Evan no estaba pensando en el concierto. Estaba pensando en Ai. Se puso de pie. Agarró las llaves del Nissan, todavía no lo había vendido, le quedaban unos días, unas horas, unos últimos kilómetros antes de despedirse de él para siempre, y salió de la suite sin molestarse en peinarse. Los apartamentos donde vivía Ai estaban en un barrio tranquilo, lejos del bullicio de Shibuya y de las luces de neón de Akihabara. Eran bloques de hormigón de 3 pisos, con las fachadas descoloridas por el sol y los balcones llenos de ropa tendida y macetas con flores mustias. Un lugar discreto. Un lugar donde una idol podía vivir sin que los fans acamparan en la puerta. Evan tardó 20 minutos en encontrar el edificio correcto. Otros 10 en dar con la puerta. Y cuando por fin la tuvo delante, una puerta de acero sin adornos, con el número 6 pintado a mano en la esquina superior, se quedó un momento inmóvil, con el puño suspendido en el aire, sin atreverse a llamar. Finalmente lo hizo. 3 golpes secos. El sonido resonó en el pasillo como un disparo. La puerta se abrió casi de inmediato. Ai estaba allí, con su chándal holgado de color gris y el pelo recogido en una coleta improvisada. Sus ojos índigo se encontraron con los de Evan, y por un instante brevísimo, él vio algo en ellos que no supo identificar. ¿Sorpresa? ¿Alegría? ¿Alivio? Quizás las 3 cosas a la vez. «Sabes, eres alguien muy difícil de rastrear», dijo Evan, y su voz sonó más ronca de lo que pretendía. «No quería que fuera tan fácil para ti», respondió Ai, y en sus labios se dibujó una pequeña curva. Evan no lo pensó. Simplemente lo hizo. La tomó por la cintura con ambas manos, la despegó del suelo y dio una vuelta completa allí mismo, en el umbral de la puerta, con una euforía que no sabía que llevaba dentro. El pasillo giró a su alrededor como un tío vivo. Las cartas que Ai sostenía en la mano salieron volando y aterrizaron sobre el felpudo en una lluvia de sobres blancos. Ai soltó una pequeña risa nerviosa. No se apartó. No protestó. Se dejó girar, con las manos apoyadas instintivamente en los hombros de Evan, y cuando él por fin la depositó de nuevo en el suelo, se quedaron muy cerca el uno del otro. Tan cerca que Evan podía oler su champú. Un aroma suave, casi imperceptible, a flores blancas y a algo que no sabía identificar. «Te ves brillante y emocionado», dijo Ai, alisándose el chándal con un gesto automático. «Lo estoy». «Ai, no sabes lo mucho que lo estoy». Evan dio un paso atrás, pero su sonrisa seguía ocupándole toda la cara. «Y del comunicado, gracias. Gracias en serio». «Oh, eso está», empezó Ai, pero no terminó la frase.
Una voz los interrumpió desde el interior del apartamento. ¡Ay! Evan sintió que Ai se tensaba a su lado. Fue un gesto casi imperceptible. Los hombros ligeramente más rígidos, la mirada que bajaba hacia el suelo, los dedos que jugueteaban con el borde de la manga del chándal. Evan giró la cabeza hacia el umbral. Un chico estaba allí, de pie junto a la puerta del salón. Era más bajo que Evan, rubio, de rasgos finos y expresión neutra. Llevaba una camiseta blanca sin estampados y unos vaqueros gastados. Su postura era relajada, pero había algo en sus ojos, un brillo opaco, como de cristal esmerilado, que no encajaba del todo con el resto de su aspecto. Él es Kamiki, dijo Ai, y su voz sonó diferente. Más pequeña. Más frágil. Kamiki, él es Evan. Evan entendió de inmediato. Así que este era el famoso Kamiki. El que había convertido a Ai en un bicho raro enamorado. Felicidades por tu show, dijo Kamiki, y su tono era educado, neutro, sin entonación. Gracias. Hikaru, ¿no te molesta que te diga así? No soy mucho de apellidos. Latino. Evan soltó una risa nerviosa, una de esas que usaba para rellenar los silencios incómodos. Oh, claro, no hay problema. Veremos tu show, lo van a pasar por Sparkle Channel. Si quieren, vienen conmigo. No hay mejor lugar que el backstage. Aunque ya deben saberlo. Ambos son artistas. Evan los miró alternativamente, tratando de leer la situación. Claro, respondió Kamiki. Lo siento si les interrumpo algo. Suelo ser así de, no. Ir a un concierto suena a un plan de cita genial. Kamiki se giró hacia Ai y le dedicó una pequeña sonrisa. Ai le devolvió el gesto. Un placer conocerte, Hikaru. Igual. Evan se giró hacia Ai. Quería decir algo más. Algo sobre el comunicado. Algo sobre lo mucho que significaba para él. Algo sobre lo valiente que era por haberlo escrito. Pero Kamiki seguía allí, en el umbral, con su presencia silenciosa y sus ojos opacos, y Evan sintió que aquel no era el momento. Nos vemos, le dijo a Ai. Ella asintió. Y Evan se fue, caminando por el pasillo con las manos en los bolsillos y una sensación extraña en el pecho. Una mezcla de gratitud y preocupación que no conseguía desenredar. El grito de la gente cuando Evan salió al escenario fue ensordecedor. No era el rugido de un estadio. Era otra cosa. Un coro de voces que llevaban meses esperando aquel momento y que por fin podían liberar toda la tensión acumulada. Aquello era un escenario que muchos festivales usaban. Unas 3.500 estaban ahí. Evan avanzó hacia el centro de la tarima con pasos lentos, dejando que la luz lo envolviera. Llevaba una chaqueta negra de corte híbrido, ceñida al torso pero con una ligera caída en las mangas que evocaba la elegancia de un kimono moderno. El tejido, mate en su base, estaba interrumpido por discretos brillos metálicos que capturaban la luz en cada movimiento, como relámpagos contenidos. Bajo ella, una camiseta oscura absorbía el sudor y la tensión, mientras sus pantalones ajustados, flexibles, casi como una segunda piel, estaban listos para acompañar cada giro y cada paso sin oponer resistencia. Las botas, firmes y pesadas, marcaban el ritmo contra la tarima con autoridad, y un único guante de textura sutil en su mano derecha añadía un acento enigmático, deliberado. En el borde de la chaqueta, apenas perceptible pero imposible de ignorar una vez que lo veías, un delicado patrón bordado recorría la prenda. Olas estilizadas y flores de cerezo que solo brillaban bajo ciertos ángulos de luz. Un guiño silencioso a Japón. Una declaración de respeto. Un gracias tejido en cada puntada. Evan se detuvo en el centro exacto del escenario. Las luces se apagaron. El público contuvo la respiración. Y entonces, una explosión de humo. Los sintetizadores volvieron a sonar. Un bajo palpitante, un ritmo que reconocieron al instante. Evan tomó el micrófono, dejó que la música lo atravesara como una corriente eléctrica, y cuando el primer verso llegó a sus labios, el campo estalló. La gente se puso en pie. Las palmas marcaban el ritmo, los gritos coreaban el estribillo, y Evan bailaba como si no hubiera un mañana. Giró sobre sí mismo, se deslizó por la tarima, dejó que la música lo poseyera. El guante en su mano derecha brillaba bajo los focos como un guiño cómplice. La chaqueta ondeaba a su espalda como una capa de superhéroe. No
No era una canción cualquiera. Era un himno. Una declaración de principios. El público lo entendió. Lo entendió en cada nota, en cada paso de baile, en cada grito que Evan lanzaba al aire como un desafío. La canción terminó con un último golpe de batería y un silencio que duró un segundo entero antes de que los aplausos lo inundaran todo. Evan respiró hondo. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano enguantada. Buenas noches, dijo, y el micrófono devolvió su voz amplificada, llenando cada rincón del teatro. Ha pasado un tiempo. Una risa colectiva recorrió al público. Alguien gritó "Te queremos, Evan". Desde el fondo, y él sonrió. Yo también los quiero. Hizo una pausa. Y por eso estoy aquí. Las luces cambiaron. Un azul profundo, casi submarino, inundó el escenario. Los sintetizadores dieron paso a un bajo más lento, más grave, más denso. El público reconoció la canción al instante y un murmullo de aprobación recorrió las butacas. La voz de Evan era diferente ahora. Más grave. Más íntima. Como si estuviera compartiendo un secreto con cada persona del público, una confidencia que solo ellos podían escuchar. Cantó con los ojos cerrados, dejando que la letra hablara por él. La presión. El peso del mundo sobre los hombros. La sensación de que todo se derrumba y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Recordó el meeting. El chico en el suelo. La ambulancia. Las horas en el hospital, sentado junto a una cama, escuchando el pitido de una máquina, que era lo único que le decía que aquel chico seguía vivo. Recordó la lluvia. La cara de Sakura. El sonido de su propia voz diciendo "No te quiero a ti ni a tu estúpida revolución en mi vida". La nota final se sostuvo en el aire durante un instante eterno antes de desvanecerse. Evan abrió los ojos. El campo estaba en silencio. Un silencio absoluto, reverencial, de esos que solo se consiguen cuando la música ha tocado algo más profundo que el oído. Y entonces, sin pausa, la batería estalló. Un riff de guitarra vibró en los altavoces, brillante y optimista, barriendo la melancolía como un faro que disipa la niebla. Evan se movió hacia el borde de la tarima, con una energía renovada. La gente coreó el estribillo con él. Era una canción sobre la resistencia. Sobre aferrarte a lo que tienes cuando todo lo demás se desmorona. Sobre el amor como último recurso, como única tabla de salvación en medio del naufragio. Evan extendió la mano hacia el público, y 1000 manos se alzaron para encontrarla. La imagen era poderosa. El artista y su audiencia, unidos por una promesa silenciosa. No estaban solos. Ninguno de ellos. Ni él, ni ellos, ni nadie que hubiera luchado alguna vez por algo en lo que creía. La canción terminó. Los aplausos fueron atronadores. Evan esperó. Dejó que el ruido se apagara lentamente, como las brasas de una hoguera que se extinguen. Luego, se acercó al piano que habían colocado en un lateral del escenario, un piano de cola negro, brillante como un espejo oscuro, y se sentó en la banqueta. Esta es la última, dijo, y su voz sonó diferente. Más suave. Más vulnerable, espero que les guste. Varias personas me dijeron que no me rindiera. Que las cosas, aunque estuvieran mal. Aunque tuviera el abismo devolviéndome la mirada. Yo debía mantenerme de pie. Hizo una pausa. Sus dedos se posaron sobre las teclas, acariciándolas sin llegar a hundirlas. Esas personas tenían razón. Empezó a tocar. Las primeras notas de I'm Still Standing llenaron el teatro con una alegría contenida, un optimismo ganado a pulso.
Cantó cada verso como si lo hubiera escrito él mismo. Porque en cierto modo, así era. Aquella canción hablaba de sobrevivir. De caer y levantarse. De mirar al pasado y decir no pudiste conmigo. De recoger los pedazos de una vida rota y construir algo nuevo con ellos. Se puso de pie. Se apartó del piano. Caminó hacia el borde del escenario, con los brazos abiertos y una sonrisa que no era de circunstancias. Era real. Ganada. Suya. El público coreó con él. El campo entero vibraba con la energía de 1000 personas cantando al unísono, celebrando no solo el regreso de un artista, sino la resistencia de todos los que alguna vez habían estado a punto de rendirse y no lo habían hecho. La última nota se perdió en el aire. El silencio fue breve, apenas un suspiro, antes de que los aplausos estallaran como un trueno. Evan se quedó en el centro del escenario, con el pecho agitado y el sudor brillándole en la frente. Miró al público. Vio caras sonrientes, ojos húmedos, manos que aplaudían sin parar. Vio a Ichigo en un lateral, con las gafas de sol firmemente colocadas y una sonrisa que no intentaba ocultar. Vio a las chicas de Beko Machi en la primera fila, con Ari llorando a moco tendido y Meime dándole codazos para que se calmara. Y su lado, en el lateral del escenario, vio a Ai. Estaba de pie, con las manos apoyadas en la barandilla y los ojos fijos en él. Kamiki estaba a su lado, abrazándola, pero Evan apenas lo registró. Solo veía a Ai. A la chica que había escrito un comunicado para defenderlo. A la chica que le había dicho vas a poder en una conversación de Messenger a las 3 de la mañana. A la chica que, sin saberlo, le había devuelto las ganas de luchar. Evan levantó la mano enguantada. La sostuvo en el aire durante un segundo. Ai asintió. Un gesto casi imperceptible. Solo para él. Y Evan supo que, pasara lo que pasara a partir de ahora, aquel momento se quedaría con él para siempre. Fin del capítulo.